Tishbab, Tishnan, Kushash. Shkari, bueno, ni Matyoshi Romari, ni Malahqi, Jikobo. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias por estar de regreso después del almuerzo. Esperamos que se hayan sentido satisfechos. Y pues mi nombre es Carmen Santos y vamos a iniciar con esta parte tan especial que es un conversatorio sobre la intervención psicosocial con víctimas y los modelos efectivos de acompañamiento. No sin antes agradecer la oportunidad que se me brinda de poder compartir con tan valiosos profesionales en esta tarde. Presento a la licenciada Aura Esperanza Díaz Barrientos, licenciada en Psicología y técnico en Terapia del Habla. Su experiencia laboral inicial se centró en la terapia del habla en instituciones como Fundabien y la Escuela de Preparatoria para Niños Sordos, y como psicóloga en hogares para niños. Desde 2017 hasta la fecha, su carrera se ha especializado en el sistema de justicia penal, sirviendo como psicóloga en el Juzgado y Tribunal de Femicidio de Chimaltenango. En este rol, se dedica a la atención a víctimas de violencia contra la mujer y violencia sexual a lo largo de todo el proceso penal, promoviendo buenas prácticas victimológicas como parte del sistema de atención integral de la justicia especializada. Adicionalmente, contribuye a la formación judicial a través de la Escuela de Estudios Judiciales y ha colaborado en la elaboración del protocolo de audiencias virtuales con enfoque victimológico para jueces de paz. Le brindamos entonces el aplauso que se merece. A mi lado también la doctora Monique Cruz, doctora en Psicología Clínica y Salud Mental, con mención honorífica de Summa Cum Laude, además de poseer una Magister Artium en la misma área y ser licenciada en Psicología de la Universidad Landívar. Su perfil está altamente especializado en el ámbito legal y victimológico, con un diplomado en Psicología Jurídica y Forense, y una especialización en psicotrauma, con una trayectoria de 22 años en el Ministerio Público. Ha desempeñado roles clave como psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima Metropolitana, para luego ascender a coordinadora de dicha oficina y coordinadora de la Red de Derivación Metropolitana. Su experiencia se extiende a la docencia especializada, habiendo impartido clases en posgrados, incluida la maestría en abordaje psicológico del abuso sexual y trauma, en la Universidad Da Vinci y la Universidad UPANA, además de colaborar en el área de capacitación del Ministerio Público y haber sido miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala, para quien también pido el aplauso respectivo. De igual manera, me complace presentar a la Magíster Nancy Marisol Orozco López, trabajadora social con maestría en gestión para el desarrollo de la niñez y la adolescencia y más de 11 años de experiencia profesional, con especialización en la protección de derechos de la niñez y adolescencia y el ámbito victimológico, 4 años dentro del Instituto de la Víctima. Su trayectoria incluye roles clave en el Instituto de la Víctima, la Procuraduría General de la Nación y SOCEP. Cuenta con formación especializada en Derecho Victimal, Psicotraumatología y Trabajo Social Forense, demostrando un firme compromiso con la justicia social y el enfoque de derechos humanos, para quien también va nuestro reconocimiento a través de este aplauso. Muchas gracias. De igual forma, presento a Ana Gabriel Álvarez, psicóloga clínica con experiencia en psicoterapia infanto-juvenil, atención a víctimas del delito y docencia en educación primaria. Ana Gabriela Álvarez Roldán ha trabajado por más de una década en el acompañamiento emocional de niños, adolescentes y adultos,
integrando herramientas educativas, familiares y clínicas. Posee formación especializada en orientación educativa familiar, psicotraumatología, TDAH y terapia racional emotiva conductual. Su enfoque profesional combina sensibilidad humana, rigor académico y compromiso ético con el bienestar psicológico y el desarrollo integral, para quien también solicito el aplauso que le corresponde. En estos 45 minutos damos entonces la bienvenida a este conversatorio. Ya hemos escuchado el perfil de cada una de las que nos acompañan y el propósito es de compartir experiencias que van a fortalecer la atención integral a las víctimas del delito, dando desde los espacios institucionales como desde la comunidad. Será un diálogo abierto más que buscar respuestas. Queremos identificar aprendizajes, modelos efectivos y caminos hacia una reparación digna. Entonces, vamos a tener una ronda de preguntas, las cuales cada quien va a tener la oportunidad de responder en 3 minutos. Y empezamos entonces con la licenciada Nancy Orozco. ¿Cómo definen la intervención psicosocial en el contexto del trabajo con víctimas de delito? Como una acción de acompañamiento transversal, considerando que ese acompañamiento se da desde la primera atención hasta la etapa de la reparación digna. Y para ello es importante que se realice esta intervención con empatía, con escucha activa, de igual manera que se le comunique a la víctima con lenguaje sencillo, siendo conscientes también de que se debe utilizar un enfoque victimológico y con atención diferenciada. Muchas gracias. La misma pregunta para la doctora Monique. Muy buenas. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me gusta mucho partir, para comprender los términos, partir de definiciones generales. Desde mi punto de vista, lo psicosocial tiene que ver con aspectos internos y aspectos externos. Desde el punto de vista de lo psicológico, hablamos de las emociones, hablamos de cómo una víctima está percibiendo el hecho traumático, qué consecuencias emocionales va a tener después de que vive la situación. Y lo social es lo externo, ¿verdad? Todo aquel contexto que rodea a la víctima y también en los diferentes ambientes que la rodean, ¿verdad? Como su ambiente laboral, su ambiente familiar, su relación de pareja. Entonces, el abordaje, ¿verdad? O lo psicosocial, cuando una víctima es víctima de delito, puede ser, digamos, desde delito que le ponga un arma de fuego por robarle un celular, hasta que tenga lesiones graves y pare en el hospital. Entonces, según las necesidades que tenga la víctima, así debe ser un abordaje psicosocial. Las consecuencias, por ejemplo, recuerdo un caso en este poco tiempo, pero ejemplifica mucho eso, de una mujer víctima de violencia contra la mujer que su esposo la hirió con un cuchillo en uno de los brazos y en la cabeza. Ella completamente, obviamente, tenía síntomas de estrés postraumático, que es una serie de síntomas que pueden inhabilitar a la persona para desenvolverse normalmente, pero también ya no pudo mover su brazo adecuadamente, perdió su trabajo, por su trabajo perdió lo económico, perdió su casa. Es decir, un enfoque psicosocial es ver todos los aspectos de la víctima que fueron dañados. Eso diría. Muchísimas gracias, doctora. La misma pregunta para la licenciada Aura Díaz. Bien. Ishkaij, Utzapetik, Huachivela. Bien, yo creo que todos se sorprendieron porque yo mencioné algunas palabras, sin embargo me falta mucho. Estas palabras, cuando llega en donde nosotros atendemos, que la mayoría es población indígena,
maneja el idioma cachiquel, el idioma materno, es un rompehielo para aquella víctima. Es increíble que al momento que ingresan a la justicia especializada, esperan que los policías, bueno, le revisamos, pase adelante. Mire, fíjese que quiero saber de mi caso, pero no sé quién me puede explicar. Ay, mire, aquí no se puede, regrese al MP. Entonces, esa diferencia se realiza en la justicia especializada. Estamos hablando de los órganos especializados de femicidio y de violencia contra la mujer y violencia sexual, donde atendemos niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, como también las mujeres víctimas de violencia. Esa atención especializada, en eso la puedo definir, como el sistema de atención integral SAI, que habemos en todos los órganos especializados, 2 psicólogos, 2 trabajadoras sociales y 2 encargadas de la sala infantil. Pero para poder darle esta justicia especializada tengo que abordar 2 enfoques, que es el enfoque de género en la justicia, ¿verdad? Entender, explicar la relación desigual de poder. ¿Entre quiénes? Entre el victimario y las víctimas, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Entonces tengo que entender esa parte, porque a veces hay injusticia, hay discriminación al momento de denunciar, posiblemente. Pero también tenemos el otro enfoque, el victimológico. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es la víctima? Tenemos que centrarnos en eso. Entonces es una forma de definir la intervención psicosocial, porque intervenimos el psicólogo, trabajadora social, como también la encargada de la sala infantil dentro de estos órganos especializados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Aura. Complementamos con la licenciada Ana Gabriela, por favor. Voy a decir que me adhiero a todo lo que mis compañeras han explicado y quizá aportar desde mi experiencia en el abordaje que se da. Pues aquí estoy representando a un departamento, a un equipo, pero sobre todo al Instituto de la Víctima. Y creo que cuando hablamos de atención psicosocial, hablamos de esa mirada humana de la persona que tengo delante de mí. Yo suelo decirle mucho a los usuarios que atiendo, yo sé que has pasado frente a muchas personas, profesionales, fiscales, y cuando vienes delante de mí, vienes a encontrarte con un ser humano. Entonces, creo que esa atención psicosocial conlleva esa atención no solo desde la expertise psicológica, sino también del hecho de comprender el contexto en el cual las personas asisten con nosotros. Entonces, creo que para integrar lo que mis compañeras y colegas han referido es esa atención humana, en donde comprendo como profesional ese contexto de psicología, pero también la parte humana, que en algún momento también se ve fragmentada al momento de un delito. Interesante lo psicosocial, desde lo psicológico y desde el enfoque social. Empezamos entonces a entender, a comprender cómo cada disciplina concibe la intervención para la atención de una víctima y qué aspectos consideran indispensables para un acompañamiento ético y humano. Y les hablaba en el inicio Tishpap Tishnan, idioma Ixil, ¿verdad?, que dio origen a mis inicios de atención victimológica. Cómo desde lo social, cómo desde lo psicológico vamos generando ese abordaje determinante para una víctima, y lo dice la licenciada Gabriela. Has pasado por policías, por fiscales, por psicólogos, pero estás frente a otra humana. Como esa calidez se va transformando no en texto nada más, sino en acciones, ¿sí? Y entonces ahora vamos a escuchar desde cada disciplina cuáles son los elementos fundamentales de un acompañamiento efectivo desde lo psicosocial, desde la psicología y desde el trabajo social. ¿Qué elementos son fundamentales para usted, licenciada Orozco?
Principalmente considerando que en el área de trabajo social realizamos un primer abordaje a la víctima al momento de que solicita nuestros servicios. Es importante que conozcamos los antecedentes de ese caso, que conozcamos pormenores de la denuncia para evitar la revictimización. De igual manera, realizar una evaluación diagnóstica y evaluación de riesgo que permite conocer la dinámica interna familiar, también permite conocer las redes de apoyo de la víctima, sus aspectos socioeconómicos, para que a partir de ahí podamos tomar decisiones en función de a dónde hacer derivaciones, en función de qué dar ese acompañamiento. Y estos aspectos relevantes contribuyen a que ese acompañamiento sea efectivo y se realice ese inicio, ese punto de partida para el acompañamiento psicosocial. Cabe resaltar también que para ese acompañamiento es importante que se tenga formación de atención informada en trauma, porque no siempre en la primera atención puede haber un psicólogo. Sin embargo, si hay una trabajadora social, si hay un abogado que tienen esta formación, saben cómo dar una primera atención de manera emergente. Muchas gracias. Gracias, licenciada Orozco. Vamos a continuar con la doctora Monique. Gracias. Bueno, para mí el enfoque psicosocial tiene que tener, soy psicóloga, pero estoy consciente de que para que sea un enfoque psicosocial tiene que haber una atención integral. O sea, como les puse el ejemplo de la mujer que fue lesionada con un cuchillo, ella tiene múltiples necesidades, entonces va a tener la necesidad de una médica, una psicóloga, una trabajadora social, el abogado, otras necesidades. Y para mí es muy importante, no solo obviamente la víctima directa es el centro de lo que ha sucedido, pero también el enfoque psicosocial, también tomar en cuenta las víctimas colaterales y la comunidad dependiendo de lo que haya pasado, porque ustedes saben que hay hechos como por ejemplo lo que pasó del accidente del bus, en donde muchas personas fueron víctimas directas, entonces ahí hay algo comunitario. Entonces para mí es muy importante que cada caso es distinto y va a tener un enfoque multidisciplinario muy específico. También para mí es importante que haya un orden, una ruta, protocolos, que a veces hay muchas rutas y muchos protocolos escritos, pero sí yo creo en el orden. Si hay un orden específico de alguna estructura, tanto los profesionales vamos a bajar los niveles de ansiedad, y por eso son las inducciones que yo las considero tan importantes, porque ya vamos a saber nosotros qué hacer en el caso de abordaje a una víctima. También es muy importante, como dijo la licenciada, la capacitación, las especializaciones. Para mí la formación es poder positivo, porque no es lo mismo atender a una víctima de abuso sexual, en donde la dinámica, las fases es diferente, por ejemplo, a una víctima de violencia de género, es diferente a una víctima de un delito contra la trata de personas, que es otro tipo de situaciones los que evidencian al hablar. Entonces, atención integral, especialización, rutas y protocolos y un enfoque comunitario. Gracias. Gracias. Hay que rescatar el enfoque de lo comunitario, rescatar los protocolos que cada institución tiene para seguir ese orden específico. Vamos a escuchar qué dice el organismo judicial. Presente. Bueno, creo que me uno a las compañeras también. Desde los órganos especializados, entiéndase, pues justicia especializada, hay que marcar dos cosas. Una, que hay violencia sexual, niños, niñas y adolescentes, pero también hay violencia contra la mujer, mujeres. Entonces, cada una amerita diferente atención, siempre en el tema del delito que ha llevado. Entonces, nosotros abordamos en el caso de violencia sexual en niños y niñas y adolescentes a las víctimas colaterales, entiéndase la progenitora, los abuelos, los tíos. Entonces, a la hora de hacer una entrevista, pero si no ha llegado a una audiencia para un control jurisdiccional,
o para solicitar la orden de aprehensión o una citación, previo a eso, nosotros al momento que se nos asigna el caso, inmediatamente iniciamos con las acciones victimológicas sin comunicarnos con ellas. Solicitamos el apoyo de juzgado de niñez para poder dar ese acompañamiento antes. ¿Cuál es el fin? Pues una reparación digna, pero desde el inicio. Quizás no ha llegado a un control, bueno, sí ha llegado a un control, pero está pendiente la orden de captura, por ejemplo. Entonces no ha llegado a una primera declaración, pero nosotros ya realizamos acciones que van enfocadas al momento que se identifican las diferentes necesidades, psicológico, legal, médico, social, educativo también. Hemos atendido a muchos apoyos dentro de lo que es esas derivaciones. Entonces, cuando es violencia contra la mujer, a veces se dan lo que son aceptaciones de cargos. También hemos iniciado con diferentes atenciones. En el parte de trabajo social, ver el factor de riesgo, y psicología, dar el acompañamiento siempre en ambas profesionales, antes, durante y después. Entonces, identificar las necesidades, derivar y darle seguimiento para que se cumplan estos apoyos. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos entonces a la licenciada Ana Gabriela. Quizá para completar lo que ya mis colegas han antecedido, hablar desde mi experiencia, creo que dentro de los elementos más importantes de esta atención psicosocial es esa comunicación multidisciplinaria. Los casos en donde existe esa comunicación efectiva, médico, trabajadora social, abogado, creo que logramos una mejor comprensión de las necesidades de la víctima. He tenido oportunidad en la que los colegas abogados llegan y me dicen, fíjese que necesito que entienda que la audiencia es de tal situación, tal vez mi terapia va enfocada a trauma, pero me corresponde parar mis atenciones en mi plan terapéutico y también centrarme en esa comunicación que muchas veces las víctimas desconocen de cómo se va a llevar a cabo XY proceso, especialmente en el área legal. Lo mismo en el área médica, lo mismo en trabajo social. Entonces creo que esa comunicación multidisciplinaria que se tiene en algún momento dentro de los casos va a facilitar que la víctima se sienta acompañada dentro de los procesos. Creo que otro elemento importante, pues seguido de lo multidisciplinario, pues es lo interinstitucional, que creo que hay una brecha todavía muy amplia en la que podamos de institución a institución tener esa comunicación efectiva y procurar la no revictimización. Entonces creo que estos dos elementos son muy importantes para favorecer esa atención psicosocial que permita tener a la víctima justo como ese centro que busca la victimología. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos rescatando esos elementos importantes del acompañamiento efectivo, desde estar preparados para atender el trauma en especial, la atención centrada en la persona desde sus necesidades, el acompañamiento comunitario, como lo decía la doctora Monique, y algo bien interesante que lo comparten desde el Instituto de la Víctima, ese trabajo multidisciplinario del abogado, el trabajador social, la médico, el médico, los psicólogos, hacer ese enlace perfecto para trabajar conjuntamente en beneficio de la víctima y que cada institución vaya concentrando, ¿verdad?, esa necesidad de brindar un servicio desde el inicio y evitar el penduleo institucional. Rescatar entonces estas ideas sobre la integralidad de nuestro trabajo como profesionales en atención a víctimas es determinante. Sin embargo, lo que viene ahora es emocionante, ¿verdad? ¿Cómo abordamos las situaciones en las que la víctima interrumpe su acompañamiento o ya no desea participar? Nos preguntamos, ¿por qué ya no viene? ¿Por qué me hace trabajar? ¿Sí? ¿Por qué vino tan afligida y ahora ya no quiere nada? ¿Qué pasa con esa víctima? ¿Respetamos, llenamos protocolos? ¿Qué hacemos? Y entonces acá tenemos parte de las expertas que nos van a compartir sus experiencias y ahora sí vamos a empezar de este lado. Bien, creo que la psicoterapia en algunos casos, bueno, yo creo que todavía existe un poco de tabú al respecto.
y como tenemos usuarios que solo quieren el acompañamiento legal y quieren solo un abogado, y cuando uno le dice soy psicólogo es como, yo quiero un abogado, ¿verdad? Yo aprovecho mucho y se los he compartido a algunos de mis compañeros, desde mire, vengo porque quiero que me ayuden en cualquiera de las subsedes, la siento, la escucho, y en algunos casos yo no sé si voy a volver a tener la oportunidad de tener a este usuario y que dice que sí quiere los servicios en un momento inicial y después cuando ya se le cita ya no llega, ¿verdad? Suelo tener como la idea, cuando doy esas primeras atenciones o he tenido esa oportunidad, yo no sé si voy a volver a tener a esta persona frente a mí, en un proceso terapéutico, dentro del proceso legal, etc. Entonces mi visión es, si puedo dar una cápsula de psicoeducación, de orientación respecto a la dinámica que está viviendo en ese instante, así después desestime o después, no importa, como darle como ese plus en ese instante en el que decidió ir a pedir ayuda, pues trato como de aprovecharlo, ¿verdad? Creo que en el hecho de los usuarios que desisten en el proceso, lo comentamos entre colegas, quienes más lo necesitan a veces son los que más dejan de lado la atención psicológica, y los que tal vez no tienen tanta necesidad, entre comillas, ¿verdad? Son los que más asisten y los que están persistentes con sus citas. Creo que es muy importante desde el área psicológica conocer el contexto de la víctima y en algún momento estar atentos a sus necesidades o a lo que están buscando dentro del proceso. Entonces, creo que cuando a mí me toca cerrar un proceso porque ya no llegó, porque cumplió las 3 inasistencias, sí brindo como algún tipo de cápsula informativa como esto está abierto para ti cuando tú te sientas preparado o preparada para esto, porque de alguna manera, y todos los que estamos aquí sabemos que la atención psicológica es vital desde el primer momento, pero puede ser que la víctima no esté preparada en ese momento para poderla recibir. Entonces, dejar como esa puerta abierta a la atención creo que también va a permitir que a futuro, ¿verdad?, pueda buscar esa ayuda y que pues es su tiempo y que es su momento de poder buscar esa disponibilidad. Entonces, creo que para concluirle, en estos casos en donde desestiman estos procesos psicológicos específicamente, pues darle psicoeducación y dejar abiertos los espacios para que a futuro puedan buscar esa atención. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el organismo judicial. Bien, hay algo que me llamó la atención y dice, el empoderamiento empieza donde inicia la conciencia de género. Muchas veces nosotros acá, nuestra atención es de contención, acompañamiento en cada fase del proceso penal. En algún momento acompañamos al Ministerio Público para que ellas pues se sientan acompañadas, de hecho, al llegar a ser atendidas para ver lo de la denuncia. A veces solo son medidas de seguridad. Yo me voy a ajustar a la necesidad de la víctima, no me voy a ajustar a mi estadística, no me voy a ajustar a que necesito llenar acá un listado donde si tengo más víctimas, híjole, ahí voy a llevar un récord. No es así, señores. Desde cada institución que tenemos que venir y tener esos ojos de empatía. Muchas veces nos dividimos entre instituciones y creo que no es así. Tenemos que ser una sola. A veces les puedo decir, tenemos una orden de aprehensión, pero no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque no ha llegado la orden de aprehensión a la PNC. O ya llegó, pero no se ha distribuido. Y la víctima me dice, mire, allá está el sindicato, ¿por qué no lo han capturado? ¿Cuál es la justicia? Entonces hay que ver en violencia contra la mujer, física, psicológica, económica, en qué fase del círculo de violencia está. Posiblemente fue de explosión, pero ahora está en la fase de perdón. Entonces tenemos que comprender esa parte. No puedo obligarla a que haga lo que yo quiero que haga, que es denuncia. Sin embargo, trabajamos el empoderamiento en un pequeño espacio, en un poco tiempo, para hacerle ver cuál es la posición dentro del proceso penal, pero principalmente como mujer, que es parte de una familia, que formó una familia y que lo que ella quiere es justicia. Pero dicen, es que ya pasó mucho tiempo y no han capturado al agresor.
Entonces tenemos que entender esa parte, por qué desisten muchas veces las víctimas. Hay víctimas que fueron violentadas en 2011, ahorita están en Estados Unidos y fue su progenitor el violentador, ya no quieren nada, pero no podemos obligarlas. Entonces, ¿qué hace MP? Tiene que seguir con el proceso, porque posiblemente ya tomaron una primera declaración, una declaración en anticipo de prueba. Tal vez posiblemente ya hay un anticipo de prueba donde extrajeron la sangre del sindicado porque ya lo lo capturaron, o ya hay un bebé también. Entonces, esa es una parte del empoderamiento, pero si la víctima no desea seguir, no desea tener el acompañamiento legal, entonces nosotros tenemos que evaluar. Tengo instituciones en esta mano. ¿Qué me brindan las instituciones? Pero tengo a la víctima acá. Tengo una víctima de Tecpan, de una aldea que habla cachiquel, pero si tengo una institución que le aporta y no tiene intérprete en cachiquel, ¿cómo la puedo enviar ahí? O sea, tenemos que hacer conciencia en ese sentido. El traslado es muy importante, el traslado de las víctimas no tienen idea qué importante es. Aquí le doy el pasaje para que vaya y venga. No, señores, necesitamos ese apoyo. ¿Y saben por qué? Porque ellas se sienten más seguras con ese acompañamiento, el traerlas al juzgado y llevarlas de regreso. Muchas veces hemos ido a traerlas en un tuk-tuk a una cuadra para ingresarlas al juzgado, coordinar con el de seguridad de la justicia especializada, porque ella quiere que no se den cuenta que está ahí. Pero es un derecho. ¿Y cuál es mi trabajo? Hacer lo que ella necesita, el acompañamiento efectivo. Muchas gracias. El acompañamiento efectivo, la escucha responsable son las lecciones que tenemos para esta tarde. Seguimos entonces escuchando de las lecciones de la doctora Monique. Bueno, con respecto a esto, pues en el Ministerio Público por lo general se da el primer abordaje, es decir, cuando la persona, la víctima, niña, adolescente, hombre, porque también a veces no se menciona mucho a las víctimas hombres y sí hay una población grande de adolescentes hombres. Les comento porque ha sido la experiencia, que a veces están tratando de ser captados para pertenecer a maras. Últimamente se ha visto mucho esa situación. Entonces, como uno en primera instancia da el abordaje y por lo general en ese momento pues dan la información, ¿verdad? Y están, digamos, dispuestos a denunciar. Algunas personas llegan con mucho temor, con muchas dudas. Un niño pequeñito que por primera vez está revelando en forma detallada un abuso sexual, obviamente tiene que tener un abordaje especializado por una profesional de psicología, porque como les dije es muy importante la especialización y entender, lo vuelvo a reiterar porque para mí es muy importante, la especialización de víctimas de abuso sexual, de por ejemplo, un niño o una niña que pasó hay una fase que se llama atracción o captación del agresor, otra que se llama interacción sexual, otra el secreto, en la cual el agresor hace que mantenga el secreto por amenazas o por manipulación, y después hay una revelación y puede haber una posible retractación dentro de las fases del abuso sexual, y esto se puede deber a varias causas. Puede ser la victimización secundaria, que yo creo que todos acá conocemos ese término, ¿verdad? Que después de declarar múltiples ocasiones, la víctima y la familia pues ya están cansadas del proceso. Puede ser también, y se ha dado que la mayoría de profesionales de las oficinas de atención a la víctima realizan las cámaras GESEL. Entonces hay ocasiones en las que en ese momento hay una posible retractación y lo que obviamente, como dijo la licenciada, pues no se les puede obligar o coaccionar, pero sí es muy importante estar de cerca con la víctima y entender por qué tiene miedo, por qué se quiere retractar o por qué se siente amenazada, porque tal vez está en una situación de riesgo. Y nosotros podemos intervenir con una medida de sugerir al auxiliar fiscal algo de protección, ¿verdad? Y puede haber ahí otra situación que le puede suceder al niño o a la niña. Creo que tenemos que estar muy atentos. En otro delito que pasa mucho la retractación es como mencionaron, el delito de violencia contra la mujer, que ya por ejemplo todos ya están citados en audiencia
y no está la víctima, ¿verdad? Porque regresó con el agresor. Entonces sí siento como que hay que tener una especialización y es muy importante para no juzgar, digamos, ¿verdad? Sino entender los fenómenos de cada víctima. Muchísimas gracias. Ir comprendiendo el por qué la víctima se retracta del servicio psicológico, social, legal que en algún momento pidió. Finalizamos con la licenciada Orozco. Muchas veces sucede que se retracta porque ya ha tenido un desgaste demasiado alto. Ha ido al INASIF, al Ministerio Público, a audiencias, y para esto le implica un gasto económico, dejar de trabajar en los días que asiste a cada una de las diligencias, dejar a su familia, si son madres de familia deben buscar opciones con quién dejar a sus niños, revictimización también, porque puede ser que el sindicado sea parte del grupo familiar, entonces tenga que retirarse de su grupo familiar y son estigmatizadas y señaladas. En ese sentido, entonces, vale la pena escucharles para comprender en función de qué está tomando esa decisión y también establecer cuáles son sus necesidades, porque puede ser que aunque ya tenga mucho desgaste, pero tenga interés, y si tiene interés pero no tiene dinero, existen herramientas que se pueden utilizar para poder darle ese acompañamiento. Y en función de eso es que el Instituto de la Víctima también brinda el acompañamiento para esa movilización. Si de alguna u otra manera no se puede mediante el Instituto de la Víctima, se gestiona mediante la PNC. Por eso es importante también poner en evidencia a la víctima todo el avance que ha realizado, todo el camino que ha recorrido, que si bien es cierto, es muy desgastante, implica mucho tiempo, mucha inversión de recursos, pero que también vale la pena. Entonces, si partiendo de ahí decide que ya no desea continuar, por supuesto, se respeta su decisión. Muchas gracias. Interesante, muchísimas gracias. ¿Cómo nos están compartiendo acá que es importante rescatar la autonomía de la víctima? Si dice que sí, brindarle todo el seguimiento. Si dice que no, acompañarle el por qué no, rescatar. Si esa situación deviene de una situación psicológica, social, legal, y poder entonces construir conjuntamente ese servicio, ¿verdad? Desde lo legal, lo psicológico, lo social y lo médico para la víctima. Es decir, una atención centrada en la víctima sin revictimización. Pero entonces vemos que hay algo muy importante acá. Si estamos hablando de la atención centrada en la persona sin revictimización, sabemos entonces que el trabajo no puede darse en aislamiento. Y entonces, ¿cómo fortalecemos la respuesta desde la comunidad y las redes interinstitucionales? ¿Qué papel juega acá la comunidad? Es bien importante entonces concluir con las participantes. ¿Qué importancia tiene la comunidad en los procesos de reparación psicosocial? Y vamos a iniciar con la doctora Monique, quien es la que dirige la red de derivación del Ministerio Público. Bueno, para mí la más importante comunidad, la primera es la familia, ¿verdad? Esa es la comunidad que crecimos, la que nos debería dar soporte emocional, aunque lamentablemente a veces está ahí el agresor. Pero creo que primero la familia tiene mucha importancia si es que tiene un apoyo familiar adecuado, porque a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Que pueden estigmatizar a la víctima. Pues darle importancia a la contención emocional, víctimas colaterales, y conforme a lo de la red de derivación, yo coordino la red de derivación metropolitana. Yo como siempre les digo, ahorita hay 88 instituciones que tienen carta de entendimiento, que son del Estado y son organizaciones no gubernamentales. Yo siempre les digo que nosotros solitos somos una gota, pero juntos hacemos un océano y somos puentes para la víctima, porque la víctima puede encontrar, yo así lo visualizo, como que hay un barranco, ¿verdad? Y no puede saltar, pero si somos un puente, lo que se puede hacer, por ejemplo, funcionarios en el MP, cada uno tiene sus funciones, entonces me toca pasar en relevo o formar puentes
para que continúe, por ejemplo, con un tratamiento psicológico. Entonces las redes son ese relevo, ese brazo amigo, esa conexión en la cual yo le paso el relevo para que continúe una víctima con su tratamiento en centros de salud, en instituto de la víctima. Por ejemplo, una persona que necesita un albergue, el Ministerio Público no tiene, y entonces vamos pasando el relevo a las instituciones que cumplen determinadas funciones, ¿verdad? Entonces es bien importante porque le acortamos tiempo a la víctima, le hacemos que llegue de forma más inmediata a cumplir ciertas necesidades por la misma buena comunicación que podemos tener entre instituciones. Y como ya lo menciono, porque para mí es muy importante, por ejemplo, si hay una víctima contra la trata de personas, sabemos que SBET, por ejemplo, que está por ahí, ella nos va a brindar el apoyo. Si es terapia para un niño pequeño, por ejemplo, que fue víctima de maltrato, está, además de Instituto de la Víctima, también está CONACMI, y entonces nos vamos volviendo una red de servicios multidisciplinarios, y a la vez les puedo decir que sí, he tenido mucha experiencia puedo decir, de éxito entre las instituciones, porque hay un chat, digamos, aparte de que otros medios formales, en los cuales alguien, por ejemplo, dice que hay unas personas que necesitan albergue, responde casa de vida o responde sobrevivientes, responden casi de manera inmediata a la necesidad que está planteando un profesional de otra institución. Entonces, definitivamente ese es un modelo efectivo de atención psicosocial, trabajar en redes de derivación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Continuamos con la licenciada Orozco. Considero que la importancia de la comunidad es bastante alta. Si bien es cierto, existen instituciones que pueden dar el acompañamiento a la víctima en determinadas áreas, que esté dentro de su mismo entorno comunitario es algo más accesible para ellos. Esto debería entonces considerarse como que tiene que haber más promoción de esos programas para que las víctimas conozcan. Y si yo como profesional no tengo conocimiento de que existe un programa en el entorno comunitario de la víctima y ella sí, puedo entonces realizar esa derivación. Por eso es importante que como profesionales conozcamos ese entorno y hacer uso de los programas de las municipalidades, de los centros de salud, de las organizaciones no gubernamentales, y de esta manera se contribuye también a evitar la revictimización. Muchísimas gracias. Licenciada. Yo lo voy a enfocar quizá desde la parte psicológica, pues somos seres sociales. Y creo que en algún momento los casos en donde el contexto social y familiar poseen mayor capacidad de adaptarse, de brindar este soporte, los casos se desenvuelven de mejor manera. Yo suelo decirle mucho a las usuarias, ojalá yo pudiera sentar aquí a toda la familia y darles terapia a todos y que todos cambien y mejoren, ¿verdad? Así que busco como empoderarlas en el caso de violencia contra la mujer, de empoderarlas como madres, como esos agentes de cambio en esos contextos familiares que pues lamentablemente, y lo escuchábamos en una de las conferencias anteriores, esta víctima que hoy está denunciando ya fue víctima antes y lamentablemente no denunció. Entonces normalizamos ciertos vínculos, ciertas formas de socializar que en terapias, pero yo pensé, como mi mamá sí lo hacía o como mi papá sí reaccionó. Tiene un minuto. Entonces creo que el contexto desde el cual yo puedo aportar es empoderar a las usuarias. Hay usuarios, y lo mencionamos ahorita también, pero hacer esa referencia a hacer ellos como esos agentes de cambio desde el contexto de poderlos psicoeducar en esas relaciones o esas maneras de vincularse que no son asertivas, que no son saludables, y que de alguna manera, pues al final lo que busco, terapéuticamente hablando, es evitar que se vuelva a reincidir en un delito a posteriori. Entonces, creo que el contexto se ve afectado, beneficiado en la manera en la que empoderamos a las usuarias, a los usuarios, y en el caso de agresión sexual también el identificar en las propias madres sus propios
traumas, ¿verdad? Entonces, creo que el contexto al final termina siendo un factor de ayuda, pero suelo empoderar a las usuarias a que ellas también sean agentes de cambio en sus contextos familiares, que obviamente conllevan pues un trabajo bastante extenso. Gracias. Bien, comunidad. ¿Qué tengo en la comunidad? PNC, COCODES, MP, Juzgados de Paz. Tengo también lo que son comadronas, auxiliares de la alcaldía, dentro de la misma comunidad, quienes pueden aportar. Sin embargo, hemos tenido algunos inconvenientes en que a veces las mismas autoridades de la misma comunidad pues no aportan mucho al momento de dar el acompañamiento para la denuncia. Sin embargo, desde la esfera espiritual, desde la esfera laboral, desde la esfera familiar, es un entorno, es una esfera en sí, en la víctima, donde la comunidad hasta el día de hoy no aportamos. Si yo escucho que está la vecina, que la licenciada tiene algún inconveniente y escucho gritos, yo no voy a denunciar porque me da miedo, me puede hacer algo el agresor. Sin embargo, hasta eso nos falta, poder venir y poder denunciar anónimamente esa violencia que está pasando en la comunidad. Es muy difícil que haya apoyo a la víctima. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Desde cada uno de nuestros nuestra función, poder venir y hacer, ahí sí que acuerdos, o no sé si acuerdos, si lo quieran ver así, coordinaciones para poder apoyar a cada grupo, a cada comunidad, para que puedan intervenir. Y esa es parte del empoderamiento, parte de ese apoyo a la comunidad para que puedan ser integrados con el fin de llegar a una reparación. Muchísimas gracias. El tiempo siempre ha sido nuestro mejor aliado en algunos momentos, ¿verdad? Pero en esta oportunidad yo quisiera seguir hablando y preguntándoles a ver qué ideas tenemos de la coordinación entonces interinstitucional, de cómo vamos a brindar ese servicio integrado en la víctima, de cómo los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos vamos ahora a ser amigos y trabajar en función de la víctima, ¿sí? ¿Cómo entonces en estos 45 minutos hemos coincidido en que la intervención psicosocial es un proceso integral, interdisciplinario y profundamente humano? Sí, es importante rescatar lo humano porque estamos frente a otro humano. Agradecemos profundamente su participación, su escucha, que este diálogo inspire más coordinación, más escucha y más compromiso con la reparación digna y realmente transformadora. Muchísimas gracias a todos y todas por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Pasaremos al espacio de preguntas y respuestas, ya que sí nos hicieron llegar una, por favor. La primera pregunta está dirigida a la doctora Monique Cruz, que dice así: ¿cómo reducen o evitan la victimización secundaria y terciaria? Digamos, partiendo de, bueno, yo parto de las definiciones, ¿verdad? Porque soy docente y así me gusta explicar, pero bueno, la victimización ya secundaria, sabemos que son todas aquellas acciones en donde en lugar de procurar el bienestar de la víctima, lo que hacemos es a veces crear más sufrimiento en la víctima. No solo, se tiene la idea que no solo son las repetidas interrogatorios, no, también por ejemplo, antes cuando no se hacían las entrevistas en cámara Gesell, la víctima tenía que ver directamente al agresor o a la agresora. Entonces, hay varias acciones, por ejemplo, yo capacitaba a fiscales y yo les decía, bueno, ¿qué acciones pueden hacer dentro de su contexto para minimizar la victimización terciaria? Por ejemplo, que ahí entran los medios de comunicación cuando publican, por ejemplo, sabemos que es prohibido nombres de víctimas o hablan, yo siempre pienso en el caso de los niños Icaviza, se me viene a la memoria con la victimización terciaria, porque yo me pongo a pensar, cuando los niños abran el internet, no sé, van a ver una cantidad de información. Entonces, este fiscal me decía, yo lo que hago es que cuando voy a una escena de crimen, yo tapo
a la persona fallecida y alejo a los medios de comunicación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la victimización secundaria no solo se queda en constantes interrogatorios, sino son una serie de acciones, todas las que creamos, que van a contribuir al menor sufrimiento de la víctima. Lo que está en nuestras manos, porque al final está en manos de todos los que atendemos víctimas en todas las instituciones. No, hasta a veces en las ONGs interrogan también nuevamente una víctima. Por ejemplo, para dar un apoyo psicológico, muchas veces podemos ver algo escrito y no volver a entrevistar a la víctima si no es necesario. Entonces, todos podemos minimizar la victimización secundaria, teniendo como ideas, obviamente, de lo que podemos hacer, pero también el sentido común de qué no necesitamos hacer para poder procurar el apoyo a la víctima, ¿verdad? No sé si... Y la victimización terciaria, pues depende ya de todo lo de la comunidad, precisamente, ¿verdad? La victimización terciaria es el estigma, que por ejemplo, a una víctima que fue víctima de violación, yo siempre le decía a los papás que ya no le dijeran a más personas, porque la mamá me decía, ya estaba toda la familia ahí reunida, ya le dijimos a la tía, a la vecina, ya casi que toda la cuadra sabía que a la adolescente la habían violado. Y entonces ya la señalaban en ciertas comunidades o aldeas, ya la señalaban como que ella, una víctima me decía, yo estoy arruinada, nadie va a querer casarse conmigo. Entonces a veces la misma comunidad puede ser también la que ejerza victimización terciaria, los medios de comunicación también. Entonces creo que cada vez hay más conciencia de la privacidad de la víctima también. La revelación de nombres, nosotros tenemos normas institucionales de confidencialidad, porque nadie más tiene que saber qué le pasó a la víctima, ¿verdad? Entonces, pues una idea sería eso. La siguiente pregunta es para la licenciada Aura Díaz, que dice, ¿qué recomienda si la víctima tiene idea suicida a raíz del hecho delictivo y desiste del proceso penal y victimológico? Bueno, en ese caso, sí, dentro de lo que es el informe de INASIF, que es lo que abordo, lo que de primera mano es cuando se me pasa la carpeta ministerial, leo lo que indica la psicóloga de INASIF en su dictamen, donde tuvo idea suicida. Entonces le damos seguimiento a esto, ¿dónde está recibiendo apoyo psicológico? Y por ende yo me comunico con la institución, la que está brindando ese acompañamiento psicológico, y ahí es el seguimiento que se le da si ya no tiene esta idea. Entonces está recibiendo apoyo psicológico y por esa razón sí le damos seguimiento, pero en base a ese dictamen de INASIF, porque ella indica ahí que está recibiendo ese apoyo psicológico en la institución, y yo me comunico con ellas y ellas me hacen ver cómo está la víctima, en la forma en que lo hago. Muchísimas gracias, licenciada. Por favor, les pido a las conferencistas que permanezcan en su lugar, ya que en este momento se les va a dar un reconocimiento en manos del director de asistencia legal, Fanuel García, así como de la directora de servicios victimológicos, así que démosles un fuerte aplauso.